Si alguna vez despertáis en la escalinata de un palacio, o en la verde hierba de un foso, o en la soledad triste de vuestro cuarto, es hora de que os embriaguéis. Bueno, estas palabras que os acabo de decir son de Baudelaire, y hoy os quería hablar del vino, de una bebida que es tan sugerente tanto para la música como para la literatura. Lo primero que habría que decir es que el vino es una bebida tremendamente universal, prácticamente está en todas partes, y es un jugo muy apreciado por sus aromas cautivadores, así como por su graduación alcohólica, que es bastante moderada. Y al igual que otras bebidas, con los años mejora. Algunos escogen el vino de la misma manera que se elige a un buen amigo. El padre mítico del vino sería Noé. Parece ser que después del diluvio la primera planta que cultivó fue la vid. Y los judíos no solamente escogieron el vino como símbolo de la alianza entre el pueblo escogido y Dios. Los egipcios también lo veneraron como bebida social y lo vincularon al dios Osiris, un dios que moría y resucitaba cada año, y cuyo culto lo asociaron con el misterio de la fermentación de la uva. Luego los griegos lo convirtieron en un dios, en Dionisos, al que los romanos rebautizaron como Baco, y le dedicaron una serie de fiestas invernales que inspiraron el calendario litúrgico cristiano, y me estoy refiriendo a la Navidad, el Día de Reyes y el Carnaval. Posteriormente los romanos fueron los primeros que, después de pisar la uva, la prensaron, y de esta manera el vino ganó en oscuridad. Además, también lo dejaron envejecer muchos años, hasta 100, y del mismo modo el vino se hizo más amargo. Posiblemente el vino más literario lo asociamos con el vino tinto, enlutado aún más por el color de la botella, ese vidrio que lo protege del sol. Y es que el vino es un producto muy frágil, muy perecedero. Contiene una bacteria que lo agria con facilidad al contacto con el oxígeno, y será más vulnerable cuantos menos azúcar se le añada o menos especias contenga. Bueno, los versos que os decía al principio de Baudelaire realmente nos estaban incitando a beber vino, o bien poesía o integridad, que para él eran la misma cosa. Baudelaire es considerado por muchos el más refinado de los poetas malditos, quien, en busca de una existencia vivida con mayor autenticidad, desarrolló un concepto moderno de belleza. Esta nueva belleza fue concebida en la ciudad de París de mediados del siglo XIX, en ese territorio tan huidizo y cambiante, con sus miles de rincones y relaciones, en sus buhardillas, cafés, tabernas. En este espacio, como os digo, Baudelaire tenía el privilegio de desarrollar esta capacidad para vincular los elementos más opuestos y distantes. Él era capaz de unir lo frívolo con lo profundo, lo amoral con lo espiritual, y de esta manera ponía en cuestión la sociedad comodona a la que pertenecía y respecto a la cual parecía querer distanciarse por recuperar cierta dignidad. Para Baudelaire, para una persona que encontraba lo estético en el brillo de las aguas estancadas, las hadas de su poesía no serían las refulgentes, sino, como dice en su himno, aquellas que tienen los ojos de terciopelo. Y si hubiera que asociar su poesía con alguna bebida, esta sería el vino. Bueno, es importante caer en la cuenta de que a mediados del siglo XIX el vino era una bebida tremendamente popular y barata, dado que los químicos, mediante componentes industriales, eran capaces de crear vinos artificiales. En la novela Contrapelo se nos dice de su protagonista, de Cézanne, bien, que es un dandy que nos puede recordar mucho a Baudelaire, bien, que él se valía de estos avances para suplir la prosaica realidad. Él disfrutaba con buenos vinos falsificados que le aportaban el mismo placer que los auténticos, y de esta manera pues satisfacía sus caprichos un tanto decadentes. Bueno, Baudelaire al vino le dedica un capítulo en su libro Las flores del mal, y es un bloque que está precisamente colocado justo antes del homónimo, Las flores del mal. Quizá por eso se le atribuye un color más oscuro del que realmente tiene. De hecho, el poema con el que se inicia, el espíritu del vino, realmente conecta más con la tendencia romántica a exaltar algunos valores de la República, como la fraternidad. En Baudelaire el vino tiene más sentido cuando éste representa la degradación del individuo, y esto se aprecia más en el vino del asesino y en el vino del solitario. El vino de Baudelaire, como os digo, es una bebida que aligera al hombre, que desencadena una libertad mórbida, malsana, pero que se expresa sin remordimientos. De esta manera el poeta embriagado deja escapar imágenes bizarras, atrevidas, y parece pues como un ser virtuoso fascinado por el pecado, a quien su pasión desordenada por el placer parece que fuera el secreto de su juventud.
Bien, pues 70 años, casi 70 años después, el compositor austríaco Alban Berg musicalizó 3 de los poemas de este bloque: El espíritu del vino, El vino de los amantes y El vino del solitario. Es verdad que es una composición dodecafónica, atonal, pero ya desde el comienzo, desde la introducción, podemos apreciar ese tono corrompido característico de Baudelaire. También es importante recordar que el maestro de Alban Berg, Schoenberg, había compuesto en 1912 la obra Pierrot de Lunaire, que precisamente se inicia con la imagen de un poeta embriagado de vino, un vino que no es otro que la luz de la luna que se derrama incitando a deseos perniciosos. Bueno, en cuanto al área de los vinos de Alban Berg, en esta se emplean una serie de elementos que son poco comunes en su música, como es el piano, el saxofón y una melodía que está un tanto desnaturalizada, un poco teatralizada, y de esta manera se genera una atmósfera alienante propia de un cabaret, ¿no? También ayuda que el tempo sea un tanto escurridizo. Tenemos la ilusión de un tempo constante, que sería un 4x4 lento, pero como los golpes fuertes se van desplazando, se nos escurre. Como dice Adorno de esta área de Alban Berg, la mirada que percibimos de ella no sería tanto la que viene de los ojos del borracho, del embriagado, sino más bien la que veríamos desde los cuévanos de la calavera. Bueno, este tono un tanto de derrota de Alban Berg se aprecia más en el tercer poema de esta composición, en El vino del solitario, donde se recupera la idea inicial, pero ahora sí que cobra realmente pleno sentido junto a las palabras de Baudelaire. Podríamos concluir diciendo que la música de Alban Berg es en muchos momentos muy sensual, con esos tempos arrastrados, rubatos, alargados, pero al mismo tiempo parece que transmite una alegría perdida, o dicho de otro modo. Es una música que es tremendamente apasionada, que manifiesta claramente esa inclinación por la vida por parte de Alban Berg, pero al mismo tiempo parece que reconoce, pues de una manera desasida, sin ningún tipo de remordimiento, la presencia latente de la muerte. Bueno, pues este tono quizá de esta melancolía un tanto contenida, como os digo, lo podemos apreciar muy bien aquí, en esta área del vino, o en otras obras como por ejemplo el Adagio apasionado de la suite lírica, sobre todo en la versión orquestal se hace más evidente, o también en el epílogo orquestal de su ópera Wozzeck, justo después de la muerte del protagonista, del propio Wozzeck, quien intenta lavar sus culpas en el estanque con un agua manchada de la sangre de su mujer y muere ahogado. Bueno, pues para concluir lo que quería era leeros ese poema del vino del solitario y después tocar la melodía de Alban Berg y de alguna manera pues a ver si conseguimos que los dos elementos conecten. El vino del solitario. La singular mirada de una mujer galante, que cae sobre nosotros igual que el vago rayo, que la luna manda al lago tembloroso, cuando en él va a bañar su indolente hermosura. Las últimas monedas que el jugador arriesga, el beso libertino de Adelina, los ecos de una música clandestina y sensual, como el grito lejano del dolor humano. Nada de esto vale, oh profunda botella, el penetrante bálsamo que tu panza fecunda deja en el corazón del poeta mortal. Le das la esperanza, la juventud, la vida y el orgullo, tesoro de todo vagabundo que nos hace parecidos a Dios. Bueno, pues vamos con la melodía.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quería aprovechar también para dejaros 3 enlaces a 3 colaboraciones que he hecho recientemente. La primera de ellas sería con Guillermo Valero y sus programas que hace en la radio Relax FM sobre jazz, en sus podcasts, que ya acumula 38. Bueno, hemos colaborado haciendo uno de Charlie Parker. Os invito a que le echéis un vistazo a los muchos que tiene. El segundo sería la contribución en el blog de Francisco Huertas, donde podéis encontrar transcrito el vídeo que hice sobre Kafka. Es un blog que se llama El Acorazado Cinéfilo, donde podéis encontrar muchos artículos relacionados con filosofía, cine y siempre desde una perspectiva muy pedagógica. Y la última colaboración sería en el blog Esquirlas de Metal, con Pablo Alarcón, que ha hecho un especial monográfico sobre el Cradle of Filth en 3 episodios. Y bueno, es un portal metal, ellos desde Sevilla, donde llevan una labor de divulgación del metal a nivel nacional e internacional fantástico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.